Hoy vamos a presentar al doctor Gustavo Calabrese, ex presidente de CLASA, coordinador de la Comisión de Seguridad y Bienestar de CLASA, también de la Comisión de Bienestar y Seguridad del Anestesiólogo de la SAU, coordinador del Hospital de Paysandú, anestesiólogo muy conocido por todos nosotros, que nos va a dejar su conferencia y varios aspectos relacionados al bienestar profesional. Muchas gracias a todos. Adelante. Gracias, Diego, por la presentación. Bien, antes de comenzar quiero agradecer a la doctora Schwarzman por la deferencia de la invitación a participar en un congreso uruguayo de anestesiología y felicitarlos por el éxito que ya tiene el congreso. Bien, nosotros en el día de hoy vamos a hablar en una conferencia relacionada al bienestar ocupacional, que es un tema que en los últimos años ha tomado gran importancia porque se traslada el bienestar ocupacional desde los trabajos fuera de la medicina a la medicina. El sumario de nuestra conferencia va a ser fundamentalmente hablar del concepto de bienestar ocupacional, hablar de qué afecta el bienestar ocupacional y qué riesgos profesionales asumimos los anestesiólogos para que puedan afectarnos. Bien, aquí está el concepto de bienestar ocupacional. El bienestar ocupacional en general es un concepto dinámico, pero se define como un estado de gran satisfacción y realización en el ámbito laboral. Pero también busca una integración con su vida personal. En ese concepto tan global, los anestesiólogos cada vez tenemos que prestarle más atención a este tema. ¿Por qué? Porque el bienestar ocupacional lleva a muchos aspectos importantes, como mejoras en la productividad, el presentismo, la falta de ausentismo, la mejor realización en el trabajo, en los programas, y todo eso aumenta la calidad del trabajo. Entonces, desde hace ya unos años, cuando nosotros escribimos con la Federación Mundial y la Sociedad Brasileña Libre de Bienestar Ocupacional, encontramos que era un tema que se venía tratando alrededor del año 2013, 2014, y en el 2015, en la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en Moscú, se establecieron conceptos bien claros de la importancia de este tema, porque se dieron cuenta la comunidad médica que los anestesiólogos y los médicos estaban sufriendo avatares debido a su trabajo. Entonces, fundamentalmente, lo que busca el bienestar ocupacional es optimizar todos aquellos aspectos que puedan alterar la salud física, mental, los aspectos sociales y los aspectos relacionados con enfermedades o patologías crónicas, su prevención y su tratamiento. Eso en general, pero si vamos en la mirada del anestesiólogo, nosotros hemos pasado por un periodo de hablar solamente de los riesgos profesionales, de la salud ocupacional, de la salud del anestesiólogo, y ahora incorporamos dinámicamente el concepto de bienestar ocupacional, que yo creo que es un debe que cada vez más la comunidad anestesiológica está entrando en esa fase. ¿Por qué? Porque para lograr alcanzar esa satisfacción, ese bienestar, esa integración en su vida personal, el anestesiólogo tiene que dar cosas de sí, como buscar mejorar el compromiso laboral, las relaciones interpersonales, ser partícipe de los programas, tener desafíos, y todo eso lleva al mejoramiento y los resultados finales. Pero también debe estar en ese concepto disponible todos los recursos y gestionarlos para prevenir y proteger sobre los riesgos profesionales que asumimos los anestesiólogos, y eso es muy importante para disminuir los aspectos estresantes de nuestra actividad y el desafío de nuestra especialidad día a día. Bueno, entonces, en esa mirada actual, ¿qué riesgos son los que asumimos los anestesiólogos que pueden generar afección en nuestro bienestar ocupacional? Son muchos, como vemos en esta clasificación que ya la hicimos hace muchos años. La única modificación que le hicimos fue en los riesgos biológicos, incorporamos los virus respiratorios, como todos saben, con todos los problemas que han pasado vinculados con el COVID-19. De esta clasificación, que es muy amplia, quiero destacar que en el siglo XXI se destacan los relacionados a la organización laboral, fundamentalmente, los relacionados a las condiciones de trabajo del anestesiólogo, a la naturaleza del trabajo, dentro de lo cual está el estrés laboral, está los temas de adicciones, el tema de alteraciones psíquicas, y todo eso, cómo impacta el trabajo anestesiológico en ese aspecto. Esa va a ser la conferencia de nuestro invitado argentino, que es un profesional de primera línea, que es asesor nuestro en CLASA, en la Comisión
de riesgos profesionales, y va a ser muy importante la conferencia siguiente que va a estar enfocado a esos aspectos. Y después, naturalmente, apareció el COVID, por lo tanto, los riesgos biológicos también comenzaron a tener trascendencia. Días atrás yo establecí una encuesta que se le hizo a los participantes de este congreso, de los cuales contestaron. Y esto es fresquito, los datos los recibí el lunes, incorporé a la conferencia estos datos. Lo importante era saber qué visión tenemos los anestesiólogos que participamos en este congreso de qué cosas nos afectan el bienestar ocupacional. Y cuando uno ve los resultados que están en esta encuesta, tenemos que los vinculados a la organización laboral están alrededor del 50%, ya sea los calendarios de trabajo, el exceso de horas de trabajo, el poco descanso, la interferencia con la vida familiar y fundamentalmente la sobrecarga laboral. Por otro lado, marca el estrés laboral como otro factor que puede generar alteraciones de ese bienestar ocupacional. Y por último, también preguntamos sobre el COVID y sí, alrededor de un 20% de los colegas manifestaron que les afectó el bienestar ocupacional. Por lo tanto, en lo que queda de la conferencia vamos a dar algunas pinceladas de algunos de estos riesgos profesionales para después dar paso a la conferencia del doctor Georgi. Bien, sobrecarga laboral. La sobrecarga laboral es algo de manera corriente en nuestra vida como anestesiólogos, de toda la vida, y ocurre acá y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la sobrecarga laboral se manifiesta por un exceso de horas trabajadas, un inadecuado descanso, y en ese aspecto nosotros tenemos, como mostramos en esta diapositiva, internacionalmente, ya sea en Latinoamérica, fuera de Latinoamérica, inclusive en el Uruguay, promedio de horas trabajadas muy alta. Por lo tanto, ese aspecto de la sobrecarga laboral es moneda corriente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa establecer claramente? ¿Por qué altera tanto el bienestar ocupacional? Porque altera muchos aspectos. Y fundamentalmente lo importante es que este estado de sobrecarga laboral, que nos afecta a diario a todos, altera no solamente la calidad de nuestro trabajo, porque no afecta a un actor cualquiera, afecta a un colega, un anestesiólogo que tiene que hacer maniobras, que tiene que estar con pacientes críticos muchas veces, que tiene que manejar situaciones difíciles. Entonces, por lo tanto, las destrezas y el manejo de estas situaciones en esa sobrecarga genera repercusiones importantes. ¿Y qué repercusiones? Generalmente la sobrecarga laboral tiene, como dijimos, vinculado a la organización laboral como riesgo profesional, tiene repercusiones muy importantes, a saber, fatiga, alteración del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, alteraciones digestivas, cardiológicas, inmunológicas y, por tanto, también alteraciones en la vida familiar. Y como mostramos en esta diapositiva, el concepto que siempre manejamos con respecto a la sobrecarga laboral y sus repercusiones están vinculadas a 3 o 4 aspectos: en la salud del anestesiólogo, en la seguridad del anestesiólogo y del paciente, en la vida familiar y en el rendimiento intelectual. Hoy no vamos a hablar de todos los aspectos, otro día hablaremos de conferencias sobre la sobrecarga laboral, que, como vimos en esta encuesta, muy rápida pero muy representativa, es lo que a la mayoría de la gente le preocupa. Entonces, simplemente mostrar que la fatiga altera el bienestar ocupacional, ¿por qué? Y porque genera cansancio, sueño, cefalea, alteraciones del humor, irritabilidad, alteraciones del sueño, contribuye a afectar otras patologías y puede dar problemas digestivos, ginecológicos, y en el caso de las residentes tenemos algún estudio hecho internacionalmente, también problemas obstétricos, como pequeños para la edad gestacional, colegas con embarazos con hipertensión y embarazos prematuros, con partos prematuros. Después también, ¿cómo afecta la sobrecarga laboral? La alteración del sueño. ¿Por qué? Porque genera toda una cadena de eventos, ya sea si es una deuda de sueño, una privación parcial o total del sueño. Y en cuanto a la salud, la privación es muy clara y muy grave, junto con la fatiga, pudiendo generar situaciones que afectan a la vida diaria en lo digestivo, en lo humoral, en lo gastrointestinal, en lo inmunitario, y sobre todo pudiendo ser elementos que, francamente, junto con otros, como vamos a ver, genera situaciones de alteraciones psicológicas. Bien, otro de los aspectos que vimos ahí, primero la sobrecarga, después el estrés ocupacional. El estrés ocupacional son las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades y los recursos del anestesiólogo. Y en ese caso, ¿cómo se genera en el anestesiólogo? Se genera por el ciclo del estrés.
Entonces tenemos que analizar todos aquellos factores de estrés que tenemos, ya sea desde el punto de vista personal, desde personalidades como llaman los psicólogos tipo A, pasando por personalidades ansiosas, pasando por factores estresantes vinculados fundamentalmente a todo lo que es la organización laboral, el exceso de horas de trabajo, los inadecuados calendarios, la falta de sueño, la fatiga. Como vimos, todos estos aspectos se interrelacionan. El ambiente de trabajo intenso, la dificultad del relacionamiento jerárquica con sus encargados en su servicio o con los directivos de los lugares donde se trabaja. Por lo tanto, el estrés laboral es muy importante. ¿Qué genera? Cuando ese ciclo del estrés en nuestro organismo genera una alteración en nuestro organismo y se torna de una manera progresiva y a niveles importantes, empieza a generar repercusiones físicas, psíquicas y de la conducta. Acá esto es un estudio que hicimos nosotros en Latinoamérica ya hace unos años, pero muestra fundamentalmente los órganos blancos que el estrés participa, fundamentalmente a nivel gástrico, gastritis, problemas de úlcera gastroduodenal, enfermedades vinculadas al ámbito digestivo, al ámbito cardiológico, fundamentalmente arritmias, hipertensión arterial, contribuye al ANGOR y al infarto. Esto fue lo que encontramos nosotros, cómo el estrés contribuía a todos estos aspectos en anestesiólogos en Latinoamérica. También un deterioro psicoemocional. Lo que hay que tener claro con todas estas cosas que son acumulativas, es el estrés más la sobrecarga laboral, más todos estos aspectos que se van generando. Nosotros por una razón didáctica lo damos por separado, pero muchas veces tienen causas comunes en estos casos. De los aspectos de la repercusión en la parte psicoemocional, yo quiero destacar sobre todo las comorbilidades psiquiátricas, angustia, depresión, ansiedad. Mientras que la depresión en la población general es alrededor del 11%, nosotros encontramos que los anestesiólogos es mayor, alrededor del 19%. Por lo tanto, es trascendente esa repercusión. También otros aspectos vinculados a la conducta, sobre todo conductas bipolares, adicciones, alteraciones de abuso de drogas, conductas agresivas, bueno, todo ese tipo de aspectos. Encontramos en aquel momento un test de Cage de alcoholismo de 44%, consumo de drogas 1.7% y de psicofármaco el 16% por automedicación y 1.7% de droga. Por lo tanto, como vimos, el estrés también condiciona o afecta el bienestar ocupacional. Dos palabras del síndrome de Burnout, que todo el mundo sabe, no vamos a hablar del síndrome de Burnout porque todo el mundo conoce sus características. Lo que hay que decir es que es una enfermedad laboral y para mí lo que yo quisiera es la respuesta física, psicológica y emocional al estrés en el trabajo. O sea que en el ámbito laboral, acá lo fundamental que hay que tener en cuenta es que los psicólogos establecen que hay un inadecuado afrontamiento de la demanda psicológica del trabajo. Y para mí lo más importante es tener claro que afecta la calidad de vida del profesional y el rendimiento con su paciente, en este caso nosotros los anestesiólogos. Por lo tanto, el síndrome de Burnout como entidad propia de estrés laboral también afecta al bienestar ocupacional. Y acá simplemente una mirada, digamos, desde el punto de vista de las organizaciones de anestesia. En un estudio que se hizo en la Federación Mundial, junto cuando preparamos ese libro de bienestar ocupacional, se estableció que el 90% consideraba que eran importantes, pero salvo el 10% de las sociedades no tenían acciones frente al síndrome de Burnout. Nosotros en clase nos estamos esforzando para que cada vez haya más participación. Hoy tenemos prácticamente todas las sociedades con su comisión de riesgo profesional o bienestar ocupacional y todas buscando identificar los elementos del síndrome de Burnout. Bien, pasemos a otro de los riesgos que puede generar afección o afectar el bienestar ocupacional. Y fue la vedette durante 2 años, que fue el tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque antes en los riesgos biológicos estábamos vinculados a otros virus, el HIV, hepatitis B, hepatitis C, etc. Y a partir de la gripe aviar en el sudeste asiático, luego la pandemia H1N1 en México y luego la del COVID-19, indudablemente que estos virus cobraron mayor trascendencia. Y lo que nos importa a nosotros resaltar es que el COVID generó alteraciones del escenario laboral para todos nosotros, cuando tuvimos que trabajar en plena pandemia sin vacuna, después con vacuna, con la dinámica de todos los protocolos previos y post. Alteró indudablemente la situación sanitaria de los países, no estaban preparados. Se generó una nueva normalidad ocupacional, pero sobre todo repercusiones en la salud, que muchas veces unos lo percibieron más, lo sufrieron más y lo sufrieron menos. En el concepto, no solo en el Uruguay, sino en Latinoamérica, encontramos que las repercusiones han sido muy importantes en cuanto a aspectos vinculados
a aparecer comorbilidades psiquiátricas, angustia, ansiedad, depresión reactiva, agravar estas comorbilidades, la aparición, sobre todo en los colegas mayores de 60 años, de comorbilidades físicas, el agravamiento de ellas. Por lo tanto, todos aspectos que han sido alteraciones importantes en el bienestar ocupacional, contribuyeron. Y a tal punto que en algunos casos colegas infectados cursaron la enfermedad y otros tuvieron graves problemas, como vamos a ver. Nosotros hicimos un estudio en Latinoamérica en el 2020 donde encontramos 2.170 colegas infectados de todos los países, fundamentalmente con un promedio de 59 años y mayoritariamente del sexo masculino. Pero encontramos dentro de ese universo 165 fallecidos, o sea, el 8,2%. Por lo tanto, el impacto de la pandemia desde el punto de vista ocupacional fue muy importante. Por lo tanto, alteró el bienestar ocupacional mientras padecieron el COVID o el fantasma de poderlo padecer, y los que lo padecieron, sobre todo en el 2020, sin vacunas, hubieron estos resultados. Simplemente compartir con ustedes estos datos. Acá simplemente es la discriminación por país, ese estudio. Este estudio se publicará próximamente en el Columbian Journal of Anesthesia. Pienso que el próximo mes me avisaron que va a estar a disposición de ustedes y se los voy a participar. Bien, ¿cuál otro aspecto vinculado a los riesgos profesionales puede afectar el bienestar ocupacional del anestesiólogo? Hablamos de la sobrecarga laboral, inadecuados calendarios de trabajo, hablamos de la fatiga, hablamos de la privación del sueño, hablamos del estrés laboral, hablamos del síndrome de burnout. Todo esto, sin lugar a dudas, impacta en aquellos colegas que no sobrellevan la situación y buscan salida poco saludable en adicciones. Recordar, como está en este diapositivo, que la causa de mortalidad por sobredosis o por muerte ocupacional en anestesiólogo, la más importante del punto de vista ocupacional, sigue siendo por opioides. Simplemente para recordar las particularidades del tema, para drogarse se precisa el sujeto activo, la droga en este caso es nada más y nada menos que los fármacos que utilizamos para realizar nuestras anestesias. Fundamentalmente nos orientamos hacia los opiáceos, pero pueden ser hipnóticos, sedantes, pero los opiáceos porque son los que tienen mayor impacto en la salud. Puede darse también en anestesiólogos, en residentes, en el ámbito quirúrgico, y lo más importante es que genera todo un proceso, como está ahí, como una foto del deterioro de su condición, de su bienestar ocupacional, de su vida personal. Puede generar situaciones que pueden derivar en situaciones más graves para su salud, para sus pacientes, y eso genera todo un problema importante que hasta poder llegar a situaciones más extremas de muerte. Acá simplemente es para reafirmar que hablamos de lo anterior y todo lo anterior son factores de riesgo junto con, como dijimos, el estrés laboral, el burnout, la sobrecarga laboral, junto con el fácil acceso, la falta de control, el poder adictivo de estas drogas, hacen que faciliten estas adicciones. Y acá quiero mostrarle el impacto en la salud. Todos estos temas habitualmente hago conferencias más largas donde explicamos mucho más cosas. Pero acá lo que quiero hacer hincapié que la afección del bienestar ocupacional está porque genera un desmejoramiento de su estado de vida y salud progresivo. Los que se dan cuenta son los compañeros y las enfermeras con las cuales se trabaja, más que en lo social. Y este proceso de deterioro puede llevar a graves consecuencias cuando se diagnostica síndromes de abstinencia, situaciones de intento de autoeliminación, de muerte y de suicidio. Por lo tanto, el tema es muy complejo. Entonces, quiero mostrarla acá, simplemente tenemos mucha información en el observatorio que tenemos en clase de todos los riesgos profesionales, pero en el caso del observatorio vinculado a las adicciones, ahí encontramos 250 muertes en los últimos 10 años. Esto es lo que hemos registrado, corroborado. Es muy difícil obtener datos, solamente son generalmente de programas de tratamiento o de denuncia de situaciones que aparece el colega fallecido con la jeringa, con el fentanilo, en situaciones que son clásicas. O sea que es muy importante. La mayoría son o sobredosis o suicidio. Acá simplemente lo que yo quiero mostrar que el aspecto como vía final común de los otros riesgos, las adicciones es un grave problema. Bien, conclusiones. Así le damos tiempo al doctor Leo que pueda explayar en su conferencia. Los riesgos profesionales, como vimos, generan graves problemas. Generan problemas en la salud,
en la actividad profesional, intelectual y profesional, repercute en la seguridad del paciente cuando estas situaciones son graves, repercute en la vida familiar y repercute en el bienestar ocupacional. Entonces, para el final, una reflexión. Si nosotros analizamos cómo es el escenario actual, el escenario actual no es el ideal, como quisiéramos. Por eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar. Estamos haciendo el esfuerzo desde CLASA y de la sociedad. Hubieron algunos esfuerzos de intentar organizar algo relacionado a esto. Entonces, lo más importante es tener claro lo que dice esta diapositiva. Hay muchas cosas que nosotros las percibimos los anestesiólogos. En la encuesta que les hice quedó bien claro. Todos tenemos la percepción de que hay sobrecarga laboral, de que hay inadecuados calendarios, que hay interferencia con la vida personal, que hay estrés laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que los invito para terminar la conferencia es que nosotros en CLASA estamos haciendo una renomenclatura de la comisión que es de riesgos profesionales, se llama de bienestar ocupacional, intentaremos hacerlo en la sociedad. Entonces yo pido al que tenga interés que se acerque a nosotros o con colegas vinculados a la directiva de la sociedad, porque es muy importante la participación de todos. Nos brinda la posibilidad a la sociedad, a través de esa comisión, de estudiar los temas que ahora vimos. En una simple encuesta apareció lo que le preocupa a ustedes, porque yo supongo que de los 110 colegas que contestaron esa encuesta en menos de una semana están acá. Entonces, la reflexión final es esa. Participemos, busquemos nuestro perfil. Esto yo lo hago en todos lados. Cada perfil de cada país tiene sus matices. Sí, la sobrecarga laboral, sí, el estrés laboral siempre están como problemas principales. Entonces, trabajemos en esto para buscar salidas. Creo que la sociedad es un buen ámbito, hay, me parece, muy buenas condiciones. Y bueno, yo los espero, el que tenga interés, que se comunique con nosotros. Para terminar, a continuación, quiero que se queden a escuchar la conferencia de nuestro colega, un psiquiatra de renombre en Argentina, que nosotros lo elegimos como asesor nuestro en la Comisión de Riesgos Profesionales de CLASA. ¿Por qué? Porque uno de los graves problemas que teníamos en el tratamiento de adicciones y problemas psicológicos y psiquiátricos era que los psiquiatras no estaban preparados. Entonces, ese agujero negro que tenemos con el doctor Leo lo hemos podido resolver en Argentina y para CLASA para Latinoamérica. Bueno, les agradezco la atención, espero que sea de utilidad y estoy a disposición después para contestar las preguntas que ustedes quieran.